este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a la filósofa mexicana Sayak Valencia, que se encuentra en Montevideo en el marco de noviembre, mes de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, invitada por la Intendencia de Montevideo, que además dio una conferencia y tuvo variadas actividades en esta ciudad. Un gusto tenerte con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Por favor, volviendo después de 2 años, porque recordábamos que estuviste aquí mismo también hablando de algunos de estos temas. Sí. Que parece que la situación sigue, no sé, tú me dirás si sigue, digamos, profundizándose respecto a lo que es un concepto que tú hablas de la necropolítica. Necropolítica, también masculinidades, ¿no? Que es un concepto que tú manejaste también en esta conferencia que hiciste en la Intendencia de Montevideo. ¿Se ha avanzado poco en la sensibilidad de las personas, de la ciudadanía, en entender de qué estamos hablando cuando hablas de eso? Mira, lo que yo detecto no lo pondría en términos de avances o retrocesos porque sería muy lineal, sino que ha tenido un desarrollo muy dispar. Por un lado, creo que hay gente que está muy abierta a hablar de otras maneras sobre el problema, porque es muy necesario ponerle apellidos, ¿no? Un conflicto que hay siempre cuando hablamos de masculinidad es que se entiende como un ataque a la persona, a los varones individuales, y no como una cartografía de gobierno o un proyecto de gobierno sobre la población donde hay femenino, masculino, y que hay que comportarse de acuerdo a esos estándares, y todo lo que se salga de eso, pues básicamente fuera de la norma, también está siendo siempre regulado y volviendo a, de alguna manera, a ser castigado por salirse de las normas. Entonces, con necromasculinidad lo que yo quería apuntar era no todas las masculinidades, sino las masculinidades que tienen no solo el derecho, sino que hacen uso del ejercicio de su derecho a ser violentos y a infringir daño, y en algunos casos a trabajar con digamos, con el trabajo de muerte o de violencia. Entonces, necromasculinidad es para ponerle este prefijo a la masculinidad y decir algo que me parece válido, que no son todas las masculinidades, pero las masculinidades que trabajan con la violencia y que además pues infringen daño de diferentes maneras, desde el feminicidio, pero también el trabajo de muerte como el sicariato u otras cuestiones que tienen que ver más con crimen organizado y con cuestiones de narcotráfico, ¿no? Que es específicamente a lo que yo me dedico. Claro. Y entonces ese apellido me parece importante. Como cuando hablamos de feminicidio, pues también se puede hablar de feminicidio político, de diferentes tipos, porque si no somos precisos en las categorías, no vamos a tener un avance real en la manera de comprensión de los fenómenos, ¿no? Tú en varias oportunidades has cruzado el tema de la democracia y los gobiernos con respecto a el trabajo en el tema de la violencia de género, ¿no? Sobre todo los ataques violentos hacia las mujeres. Venís además de México, donde ha sido todo un tema. Pero pensando también en cómo las democracias abordan estos temas y pensando además en la dificultad de asumir algunos nuevos términos, recuerdo a la audiencia también que es el viernes cuando una directora de la Intendencia, Florencia Story en este caso, hace referencia a tu conferencia hablando de las distintas formas de opresión. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dice, que si estos van a ser los próximos 5 años hablando con este tipo de lenguaje, no recuerdo exactamente la cita, pero ¿esto es parte de la incomprensión o cómo lo ves de parte de autoridades, en este caso de Uruguay, pero también de otros países? Yo creo que es una deriva conservadora y fascista que está en todos lados y que me parece muy preocupante que una persona que se dedica a administrar un ministerio de educación no tenga comprensión lectora ni tampoco vea la necesidad de que hay que ampliar los términos para poder tener soluciones prácticas y crear políticas públicas. Sí me parece grave por su parte no estar informado y no actualizarse, porque básicamente estos términos no son algo que hayan salido de cualquier lugar, sino que hay una tradición histórica y crítica política, por supuesto, para el pensamiento crítico que es del que yo abrevo, y que me parece preocupante que no conozca los términos. Si es alguien que se dedica al Ministerio de Educación, le invitaría yo a que hiciéramos un curso para que entienda de qué se está hablando, para que pueda también crear una educación más inclusiva y una educación que esté a la altura de las circunstancias actuales. Lo digo sobre todo porque he visto que en el
Uruguay, hace 2 años que yo vine, no estaba tan fuerte el fenómeno del narcotráfico y de la violencia asociada al narcotráfico. Y la verdad es que he visto que ahora está un poquito más extendido. No digo que sea un problema en este momento, pero no me atrevería tanto. Pero sí creo que si tenemos unas gramáticas precisas para pensar el problema sin revictimizar y sin reproducir ni sexismo, ni clasismo, sería muy importante atajarlo desde un lugar bien concreto, con términos precisos, ¿no? La precisión es importante, más cuando nos dedicamos a educación, y cuestiones que tienen que ver con lenguaje y con discurso. Pero te decía que no es una cosa que sea precisamente solo del Uruguay, sino de las derechas internacionales, donde entendemos que una herramienta tan importante como el lenguaje, pero que parece obvia, les está preocupando, y les preocupa porque cuando cambiamos el lenguaje también cambiamos la conciencia social, y esto, la incorporación de nuevos términos y nuevas terminologías a nuestras hablas cotidianas hace que tengamos una conciencia más amplia, expande nuestros horizontes. Por ejemplo, la palabra violencia de género, pero también la palabra antirracismo, pero también la palabra educación, que en su momento las clases populares o las clases no aristocráticas no tenían derecho a la educación. Entonces, en este ánimo de tener una sociedad más democrática, hay que expandir, incorporar, revisar, porque es importante ampliar el lenguaje, que es justamente el movimiento contrario al que está haciendo las derechas internacionales, donde quieren que todo sea simple, llano, y sabemos cuáles son los efectos a nivel cognitivo de ese tipo de premisas. Que todo sea simple y llano hace que la vida parezca más sencilla, y por supuesto parece que podemos enfrentarla más fácil desde certezas que a veces se vuelven axiomas y máximas que no tienen mucho sentido en el mundo contemporáneo, que es mucho más complejo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué gana gente como Trump, que está explícitamente en contra de algunos de estos conceptos, o en Argentina Javier Milei, solo por mencionar dos? Sí, bueno, y hay otras personas, ¿no? Incluso a pie de calle, ¿no? Que les molesta mucho el lenguaje incluyente. Pues pasa lo siguiente, pasa que no solamente tiene que ver con el lenguaje, que eso sería un lugar para abrir el diálogo, sino con todas las crisis acumulativas que esa misma forma predatoria de gobierno, de desatención social, por ejemplo, ha hecho en Estados Unidos. Hablando del caso Trump, porque es el que mejor conozco, soy de Tijuana, justamente de la frontera, y lo que ha pasado es que desde los años 80 en Estados Unidos ha venido una lógica muy depredadora del neoliberalismo, donde se desintegraron los sistemas de salud, el sistema de educación, y donde todo se privatizó. Eso encareció la vida de las poblaciones trabajadoras y también desreguló muchísimo el salario mínimo. Entonces, en una crisis acumulativa que no tiene 2 días, sino 40 y tantos años, viene a hacer mella al interior de las instituciones, y viene a hacer mella también al interior de la confianza que la gente tiene sobre esas instituciones. No es casualidad que haya ganado, pero también pensemos, y esto me parece muy importante, algo que tenemos que considerar, el poder de los medios, obviamente de ustedes, para difundir ciertos mensajes o no, y todo el apoyo mediático y propagandístico que tiene Trump, no solamente a nivel de medios convencionales como la televisión, la radio, sino también a nivel de productos culturales, ¿no? Trump tuvo una serie que era para emprendedores por 10 años en Fox, y eso fue casi a ser una campaña política de baja, digamos, como de baja intensidad por 10 años. No llegó como si nada. Milei tampoco apareció de un día para otro. Ahí uno puede registrar cuánto es el tiempo que tienen apareciendo en la conciencia, digamos, del espectáculo y en la conciencia colectiva. Pero también hay otra cosa que me parece muy importante, la velocidad con la que viralizan las redes su contenido. Y esto es un fenómeno que tiene, por lo menos, se ha acentuado en los últimos 10 años, pero que en los últimos 5 hemos visto cómo las redes y la inteligencia artificial han trabajado de la mano con diferentes sectores reaccionarios, para decirlo de manera directa, para crearles campañas. Por ejemplo, el Brexit en Inglaterra, que trabajó con Cambridge Analytica, no sé si recuerdan esta situación, que también estuvo involucrado. Fortaleciendo las burbujas, digamos, de pensamiento de las personas. Y simplificando muchísimo, ¿no? Parece que la gente piensa, las pretensiones de personas como este ministro es que la gente piensa en un tuit, ¿no? Y el mundo es mucho más complejo que eso. Y cuanto más lenguaje tengamos, más empáticos podemos ser, y más podemos aproximarnos a la realidad social en la que vivimos. Claro. Tú has manejado algún concepto como ponerle apellido al femicidio, ¿no? Sí. ¿Qué refiere eso? ¿Por qué ponerle apellido? ¿O
¿Qué diferencias hay entre los distintos femicidios? Sí, es importante, digamos, era solamente una forma de hablar, de ponerle apellido, pero, o sea, ser más específicas, porque, por supuesto, el feminicidio y el femicidio, como le dicen aquí, femicidio, no solamente obedece a una causa de relación íntima o tal, sino que tiene se despliega de diferentes maneras, y hay muchísimas teóricas aquí y en otros lados que han hablado, por ejemplo, Julia Monarres en Ciudad Juárez, donde el asesinato de mujeres, pues por el feminicidio, es muy, muy brutal. Ella habla de feminicidio sexual sistémico para hablar del sistema de división sexual del trabajo y otras cuestiones, pero también habla de feminicidio al interior, ¿no? del espacio privado, pero también en el exterior, el espacio público. Entonces, esta diferencia es importante porque podemos buscar las consecuencias. Esta es una consecuencia atroz, pero las interrelaciones complejas de por qué se da, en qué situaciones y cómo juzgarlo, ¿no? Es lo mismo que, también no es lo mismo un feminicidio político, por ejemplo, por causas medioambientales, como sufrió Berta Cázares en su momento, y eso, ponerle el apellido. Ambientalista, ¿no? Sí, que desafortunadamente fue asesinada por la defensa del agua en su territorio, y que dices, no la mataron solamente por ser mujer, pero la mataron porque era una mujer defensora del agua en su comunidad. Entonces, la categoría feminicidio es un paraguas para hablar de muchas cuestiones a las cuales se tiene que legislar de manera, digamos, precisa, ¿no? No podemos, por ejemplo, cuando estamos hablando de salud, no podemos recetar paracetamol pues a todo el mundo quizá, pero no podemos hacer el uso de recetar ciertas cuestiones para enfermedades que no tenemos, ¿no? Entonces, el precisar las categorías hace que pensamos no solamente de manera más precisa, sino que actuemos en la creación de políticas públicas que den seguimiento de manera precisa a esas categorías, y incluimos también a las mayorías al pensar de manera específica, ¿no? Y te agrego una categoría más. No sé si en las últimas horas hubo un asesinato vicario, es decir, violencia vicaria contra niños cuando se intenta, digamos, golpear a la mujer de alguna manera, y ha crecido mucho en los últimos años en Uruguay. ¿De qué manera esto se enmarca en este complejo de pensamiento? Sí, yo creo que lo de la violencia vicaria va en aumento, y es una cuestión que tenemos que, por un lado, España ha tenido muchísimos casos, ¿no? Creo que hay una difusión muy importante de lo que ha pasado ahí. Considero que tenemos que actuar no solamente con el hecho de que ya sucedió y que tenemos que atender a lo que haya sucedido. No conozco el caso, pero sí entiendo que, por ejemplo, en las coreografías de género o en los roles de género, muchas veces a los padres no se les incluye en la crianza y en el cuidado de los hijos. Entonces, la crianza y el cuidado tienen que ver no solamente con la proveeduría, ¿no? El mantener y estas cuestiones en las familias que así lo deciden. No tiene por qué ser así, pero en las familias que sí lo deciden, sino en un desapego a la relación vital con esos hijos. Entonces, si tú no tienes ningún tipo de conexión con tus hijos, no porque sean tus hijos van a tener conexión contigo, sino un trabajo de cuidado constante, algo que no cuidas, algo que no procuras, no es algo que vayas a querer, y es algo que, por supuesto, puedes convertir en un objeto, y en este caso un objeto asesinable para lastimar a otra persona. Yo sí creo que la política del cuidado debe estar al centro de la política pública, en donde la incursión del cuidado no solamente es el cuidado de los mayores o el cuidado de los niños, sino cómo nos cuidamos entre todos y cómo nosotros de manera responsable nos implicamos en el cuidado de, por ejemplo, los hijos, si somos padres, ¿no? Padres activos, responsables, con una paternidad no ausente, por ejemplo. Entonces, no conozco el caso, pero entiendo que viene también de una manera estructural y estructurante de la sociedad y las relaciones de género que tenemos en la sociedad, y de cómo se responsabiliza regularmente a las víctimas de este tipo de violencia, ¿no? No tengo ni idea de cómo hayan justificado este asesinato, pero probablemente el padre han de haber dicho que le pasó algo extraordinario, perdió la cabeza. Y no, realmente no siempre es que pierdan la cabeza. A veces hay una planeación sistemática de cómo infringir daño a otros cuando estamos frustrados. ¿Y por qué? Porque la agresividad para la masculinidad, no solo, pero de manera muy, muy acelerada, la agresividad siempre es hacia afuera o hacia adentro, pero de una manera muy expresiva, ¿no? No van a resolver sus problemas hablando con sus colegas ni yendo al psicólogo, sino tengo que dar un golpe de efecto, y esos golpes de efecto a veces son demasiado contundentes, como en casos como este. Te digo, estoy hablando de manera general, porque no conozco el caso.
¿Conocés algún caso o casos de buenas prácticas o de buenas políticas para abordar este tipo de temas que, que den una señal de esperanza? Sí, claro, hay muchísimo. Por eso también te digo que es importante que conozcamos no solamente los fenómenos, sino cómo se resuelven o cómo se explican. Hay varios estudios a nivel internacional y en todos los países de la región, yo creo, no sé si en todos, pero en la mayor parte de los países de la región y de Iberoamérica, donde se habla del trabajo de cuidados y una sociedad de cuidados. ¿Esto qué significa? Pues significa poner en el centro de la organización social el cuidado y la interdependencia y no la producción, digamos. Y hay una economista feminista que se llama Amaya Pérez Orozco, que es de España, que tiene un trabajo muy bueno y muy extenso durante las últimas décadas de cómo podríamos hacer estas cadenas de cuidados que no sean solamente feminizados, ¿no? Sino al interior de la sociedad, porque también cuando cuidamos, también necesitamos ser cuidadas y cuidades, y también las personas tienen capacidad de cuidar porque crea conexión y crea lazo con la sociedad. Entonces, contrario a este movimiento completamente individualista donde la producción es lo único que nos interesa o el éxito económico, crear una conexión con les otros, ¿no? Es muy importante porque si no tenemos un lazo social es más fácil desmantelar cualquier tipo de avance que se haga en pro de los derechos de las mayorías y de las poblaciones, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Sayak Valencia, por estos minutos. Un gusto. Gracias. Gracias a ustedes.